Soy Raquel Huete, soy la directora general de turismo de la Generalitat Valenciana. Desde la Generalitat Valenciana promovemos dos programas de emprendeduría en turismo. Invatur Emprende, al que tú hacías mención, que es un programa que desde Invatur, que es nuestro Instituto de Tecnologías Turísticas de Benidorm, pero que actúa en toda la Comunidad Valenciana, apoyamos empresas de base tecnológica, pero tenemos un nuevo programa que se llama ACETUR, que desarrollamos en nuestros 7 centros de turismo, nuestros 7 CDTs, que apoyan a los emprendedores que se han formado en nuestros centros para poner en marcha empresas turísticas. Creo que el turismo pues, es un gran nicho de mercado, desde luego es el generador de empleo fundamental de nuestra comunidad, y también creo que solamente podremos tener éxito si somos profesionales y si tenemos buena formación. Por eso, para nosotros, la creación de empleo de calidad a través de la formación y de la innovación es absolutamente prioritaria. Lo que es el turismo es inteligente en sí mismo. Lo que son inteligentes son los destinos. En realidad lo que es inteligente es la gestión de los destinos. El turismo inteligente no es nada. El turismo inteligente, cuando hablamos de turismo inteligente, de smart destination, de smart tourism, de lo que estamos hablando es de una toma de decisiones basada en datos. Convertir los datos en información y convertir la información en información valiosa para la toma de decisiones es de lo que llamamos inteligencia. Llamamos inteligencia de mercado y es absolutamente imprescindible. En mi opinión no puede ser otra, que tenemos que seguir trabajando en eso, que desde luego para los estudiantes de turismo, para los estudiantes de informática, de estadística, de matemáticas, es absolutamente fundamental seguir trabajando en las grandes masas de datos, el Big Data que tanto hablamos, se tienen que convertir en información para que todos tomemos decisiones, no solo los políticos, no solo los responsables públicos, sino también las empresas. Es imprescindible seguir trabajando en esa línea y sin eso no tendremos futuro. Imprescindible